Empezamos a arrancar un poco con esto, ¿no? Hablamos de estas dos técnicas. ¿Qué significan hacer estimación? No solamente en costos, sino en tiempo, y en la metodología descendientes y ascendentes, que era lo que yo les decía. Si usted logra conocer o discriminar las cosas en lo más pequeño, que sería lo más fácil para cuando las personas no tienen mucha experiencia, y es asignarle tiempo y costo a las cosas, practicar y después ir agrupando hacia arriba para tener el presupuesto y el cronograma completo de un proyecto de ejecución. Cuando la experiencia lo da, puedo utilizar la estimación descendente. Hay gente que dice, no, sí, ese tamaño, esa área, estas cosas, tanto tiempo. Pero en obra civil eso es muy normal. Lo mismo en costos. La experiencia de la gente también te da esas características. Un ejemplo, aquí hay un profesor de aire acondicionado y ventilación que se llama Gustavo Náez. Y él, si uno le pregunta, necesito diseñar un aire acondicionado para un hospital. Le dice, ¿cuál es el aire? Tanto. Vale, tanto. ¿Por qué? Porque ya más o menos su experiencia le ha dicho que dependiendo del área de la institución, dependiendo del nivel que tenga y eso, pues él más o menos ya estima en cuánto está el precio por tonelada de refrigeración y el área le va a decir más o menos cuántas toneladas necesita y el lugar. ¿También depende del volumen de personas o es indiferente? Claro, porque todo eso supone esa experiencia, que ella más o menos sabe cuántos usuarios hay de ese tipo de cosas. Entonces él hace esa analogía, pues ya tiene esa tabla de conversión en algún lado, la calculó alguna vez y dijo, bueno, con estos parámetros, estas cosas, toneladas de refrigeración, precio tanto, entonces si alguien le pregunta por precio y la tonelada sabe que más o menos en tal lugar necesita tantas toneladas de refrigeración, le dice el precio sin mucho cálculo que no es. Hagan cálculo matemático con su fórmula y sale. Y eso es experiencia, ¿cierto? Ya cuando entra uno a desglosar de pronto, se da uno cuenta de que puede ser un poquito más arriba, un poquito más abajo, porque seguramente el cálculo rápido que hizo no involucró todas las cosas. Y si yo lo hago desde lo más pequeño, el problema es que a veces sobrecosteo muy fácil porque me da miedo reducirlo a lo que es, entonces yo empiezo y cuando hago la suma yo digo, no, esto está como muy caro. A mí me pasa eso. Alguna vez le pregunté a mi hecha, ¿cuánto cobro por diseñar? Por diseñar, ¿cierto? Entonces, él me dijo alguna vez, no, entre 6.000 y 10.000 pesos metro cuadrado. Listo. Un aeropuerto, 20.000 metros cuadrados, ¿cuánta plata? ¿Ah? ¿Y creen que me van a dar? Cuando uno hace ese cálculo, de pronto dicen, ¿y esto? Uy, buenísimo, pero nadie lo va a pagar. ¿Sí? En el fondo hay muchas más cosas que la simple acción de decir el precio es este y eso. Ya hay otra depuración que uno debe hacer, ¿cierto? Y es cómo está el mercado, cuánto va a cobrar esta gente, mis competidores, cuánto van a cobrar por eso, que yo puedo poner lo que quiera, pero después me salí de opciones porque yo estoy muy caro o muy barato. ¿Sí? Entonces, tal vez lo difícil es ponerle ese grado de subjetividad a las cosas. Que si yo hago cualquiera de estas metodologías, ¿cierto? Pues voy a partir de precios estándar en una cosa, pero no necesariamente el mercado se mueve exactamente con los precios estándar. Depende del momento de la economía, en el fondo también. ¿Sí? Entonces, sí, esto necesita un poco de conocimiento y experiencia en la gran mayoría de cosas para poder estimar tiempos y costos. Pero digamos que hay algunos estudios básicos que podrían servir para hacer eso, ¿cierto? Estudios que haría, por ejemplo, en el caso de ingeniería, ACOFI y todas las que son ASIEM, digamos, las asociaciones de ingenieros de cada rama. Ellos hacen un estudio de mercado cada año para saber cuánto más o menos es el valor de una persona en
términos de salario, ¿cierto? O de honorarios, y sacan unas tablas que trabajan y muestran en internet para que usted de pronto busque y diga, bueno, recién egresado, sin experiencia, ¿cierto? O es junior, o es senior, ¿qué tipo de ingeniero es? ¿Cierto? De pronto los años de experiencia y eso ajusta y más o menos uno tiene una idea, ¿sí? Pero nada es exactamente igual a lo que digan, o sea, no pagan todas las empresas lo mismo que diga la tabla, porque en el fondo el mercado laboral también es un mercado de oferta y demanda, y normalmente hay más oferta que demanda, entonces los precios se ajustan por esa condición, ¿cierto? Lo que podemos hacer en muchos de los proyectos es que hay algunas cosas que sí no dependen del tiempo de personas, que no son mano de obra, ¿cierto? Sino que dependen de equipos, que dependen de otro tipo de cosas, y de pronto el uso del equipo sea más estándar, o materiales que son más estándar, que usted puede cotizar, tener claro el dato, hacer una proyección a futuro y de pronto una depreciación en algunos, y ya usted tiene un valor más preciso de esos en el futuro sin ningún inconveniente. Las personas es más complejo, porque el tiempo, el conocimiento, ¿cierto? Son parte de todo esto. Ese know-how, ¿cómo se cobra? ¿Sí? No es simple, no es fácil de determinar, pero uno tiene que tener claro cómo lo hizo, ¿sí? Uno tiene que tener claro tiempos de ejecución, ese tipo de planificación me sirve para decir, bueno, yo le voy a dedicar tanto tiempo, considero que la obra de ingeniero por honorarios en tal condición es esta y justifico de dónde lo saqué. Hice una tabla de esto, estudié estos datos de estas asociaciones, tomé datos del mercado porque logré encontrar la información como para eso y de ahí la saqué, bien, está justificado. Y si para ustedes ese razonamiento es suficiente, pues usted lo va a poner ahí y va a decir, de aquí sale, ¿cierto? Pero usted lleva estudiando cierto número de años, ha invertido ciertos recursos, ¿cierto? Y el conocimiento que tiene para poderlo aplicar, no porque no su mano de obra laboral por tiempo, sino lo que usted sabe, cómo lo sabe, ¿cierto? ¿Qué conexiones tiene esa información suya? Eso no es fácil de lograr, ¿cierto? Yo puedo vender la máquina, ¿cierto? Pero si vendo solo la construcción, los materiales y eso, y la mano de obra que tuve ahí, ¿qué perdí? Todo el diseño, todo lo que era mío, todo lo que yo puse en juego para poder poner ahí, ¿cierto? Ese conocimiento, de cómo se hacen las cosas. Hay un chiste que dice, se daña una máquina en una empresa, llama a un ingeniero para que le haga el mantenimiento de la revisión y la arregle. El ingeniero llega, mira cuál es el daño, abre una tapita, coge un destornillador, saca un tornillo y lo pone. Cierra la tapita y le dicen, ¿cuánto le debo? 500.000 pesos. Dice, pero un tornillo, eso no vale mucho. Sí, pero el tornillo que era, el lugar donde era, y saber volver a poner las cosas para que la máquina opere, lo sé yo. Creo que el tornillo no vale nada. Hasta el tornillo lo regalo. Recuerdo los 500.000 pesos por saber cuál era y por saberlo poner en el sitio que era y en las condiciones que son. ¿Sí? Ese conocimiento vale. Entonces, lo que quiero que tengan claro respecto al proyecto, si usted es una empresa que va a vender la automatización a una que tiene la planta de producción manual, primera cosa empresarial que deben saber, honorarios diferentes a utilidad no son lo mismo, y no los incluyan, no es que en el salario va mi utilidad o en la utilidad va mi salario. Peor negocio de todos, porque si no hay utilidad, no me pague usted. Y entonces trabajé gratis. Y si incluyo un salario, pues siento que es el reconocimiento al tiempo que hice y no a la empresa como actividad que genera utilidades. Entonces,
diferencien las dos cosas. Este es por mi tiempo, por lo que yo tengo que hacer, por el rol que desempeño, ahí me gano un salario, ¿cierto? Por otro lado está, como empresa que estamos vendiendo un servicio, pues yo no compro pan para vender pan en el mismo precio. Yo le voy a dar un valor agregado a la cosa, ¿cierto? De alguna manera, y yo voy a cobrar una utilidad por hacer eso. Y aparte de todo está, ¿cuál es el conocimiento que yo tengo para poder, ¿cierto?, cobrar eso que es intangible, que no está en ninguna parte, que no puedo ni siquiera cuantificar, pero que me toca hacerlo para decir, eso que yo me maté aprendiendo todas esas cosas antes, tiene que tener un valor que yo tengo que ponérselo ahí. Porque si no estoy perdiendo todo lo que hice para poder desarrollar eso. Piense usted, en este curso, ¿cuánto arrancó el proyecto? ¿Ah? Primera semana de... No. Cuando usted decidió tomar el curso, ahí fue. Y desde el momento en que usted tomó esa decisión, tuvo que empezar a pensar qué iba a aprender, cómo lo va a aprender, y mire el tiempo que está dedicando para aprender las cosas que va a usar en el proyecto. ¿Cierto? Usted solo va a cobrar los tiempos en los que ejecute para desarrollar el proyecto. O también va a pensar que los tiempos en los cuales está aprendiendo lo que necesita para poderlo ejecutar son parte de esto. Tal vez no cobre todos los tiempos de aprendizaje, pero sí debe valorar en algo. Es que usted está teniendo que aprender algo para poderlo ejecutar. Cuando usted salga se supondrá que usted ya lo sabe, pero habrá cosas que no. Y al menos yo creería que usted, tal vez no en tiempo de ejecución, pero en tiempo de aprendizaje también lo va a cobrar, o si no, podría dedicarse a otra cosa donde no le toque aprenderlo y ya. ¿Sí es claro? Eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta y se dé cuenta que eso es así. ¿Okay? No es solamente los equipos. Y ya vimos el problema que había con los equipos. Traerlos de otro lado. Si usted cotiza en alguna parte, tiene que incluir todos los costos, porque eso puede hacer la diferencia entre que usted está ganando o que usted está perdiendo. O que no hizo nada, por más que hizo mucho. ¿Sí? Entonces, no se dé por la cabeza usted mismo. Tal vez los neófitos en eso les puede pasar. Pero yo le estoy advirtiendo una vez, ojo con eso. Intenté contarle alguna experiencia para que se diera cuenta y reflexionara que hay algunas cosas aquí que no son tan simples, pero que hay que tenerlas en cuenta, o si no, usted va a terminar regalándose o sobreexplotado, cosas que tampoco quiere usted, para usted no. ¿Listo? Bien. El EDT, por obvias razones, como lo vimos la clase pasada, se relaciona con el cronograma y se relaciona con el presupuesto. Por eso es tan importante determinar. Y por eso es la primera cosa que les pido. ¿Cierto? Ya después pondré yo la tenemos porque ya estaba molestando el municipio. Y buscaremos que trabajen un poco en ese EDT para tenerlo en unas 2 semanas, para poder que ustedes tengan claro qué están haciendo, cómo es el norte, a dónde van y de qué manera lo van a lograr, partiendo su proyecto en actividades. Esas actividades pueden estar muy relacionadas, ¿cierto?, con exactamente la estructura de ejecución, porque el cronograma depende de esas actividades que usted planea, y obviamente con la ejecución de recursos que usted haría. ¿Sí? Y ese planteamiento es bien importante. Cuando usted plantea un presupuesto, usted sabe en qué orden se ejecuta. Debería ser. Pero el presupuesto mismo como tal no es el que le dice a usted cómo se ejecutan los costos, cómo se gasta la plata, cómo se recibe y se gasta, todo eso, ¿cierto? No es ese el que le dice. ¿Cómo llamaría el diagrama que yo utilizo para ver eso?
De la el flujo de Ah, ok. caja. Flujo de caja. Cuando los recursos entran, cuando los recursos salen. Y ese flujo de caja, ¿cierto? Ese que le dicen en los instantes de tiempo en que usted saca recursos para algo, ¿cierto? Y recibe recursos para financiarse. La financiación también es importante. Entonces, yo puedo ofrecer y de pronto me dicen, yo les digo, listo, 40% de anticipo, 60% al final. Pero si ese 40% no me cubre todas las cosas que hay que pagar en el flujo de caja de planeación, yo mismo me di por la cabeza porque hay un momento en que no va a tener plata y aún así tengo que responder hasta el final para poder ejecutar el proyecto. Entonces, el único que puede saber cómo están las cosas, cómo está su balance, cómo día a día va a ir progresando esto en su cronograma relacionado con la ejecución del presupuesto que llamamos flujo de caja, es usted. Eso es un plan que usted establece. ¿Qué tal si usted se da cuenta de que con el 40 logra llegar raspando al final y el que lo contrata le dice, uy, no, 40 es mucho, le doy el 30 y usted sí? ¿De dónde va a financiarse? ¿Qué? Le toca financiarse de otra manera, externo. Ya no es el cliente el que le va a dar la plata para ejecutar, es un banco o lo que sea. Y ahí cuando usted empieza a tener que financiar cosas de alguna otra manera, se empieza a dar cuenta de algo más. Y es que la cosa no es tan simple como gasté, recibí la plata al final y el balance se cruza y listo. Resulté ganando esta plata. Sino que depende de cuánto le cuesta a usted tener y poner esa plata al servicio del plan, del proyecto, en el tiempo. Y entonces ahí es cuando yo les pregunto, ¿para qué les sirve el valor presente en él? ¿Para qué les sirve la TIR? ¿Para qué les sirve el ROI? ¿Para qué les sirve el payback? ¿Qué son esas cosas? Pues tocará mandarlo aquí al presente para saber en cuánto. ¿El valor presente qué le dice? ¿Es una decisión para hacer el proyecto o no? No. En el fondo, en precios de hoy, ¿cuánto le va a costar ese diagrama de inversión que usted planeó en el flujo de caja? ¿Cierto? ¿Y la TIR qué es? La tasa interna de retorno. ¿Y eso qué es? Pues el retorno esperado. Bueno, pero supongamos que usted calcula la tasa interna de retorno y le da el 8. ¿Usted diría eso es bueno? Depende también de la tasa de descuento. ¿Y de dónde sale esa tasa? Eso se calculaba. ¿Se calculaba? No sé si no. O sea, ¿La TIR por sí sola les dice que el proyecto es viable? No. ¿Con quién hay que compararla? Con la competencia. con la, Pues primero con la tasa de competencia. descuento. O sea, Con lo que espera ganar, ¿no? ¿Ah? Lo que espera ganar. No. No. ¿Contra quién la comparo? Con la inflación. No, porque si no estaría solo comparando con, se supone, lo que va cayendo el valor adquisitivo del dinero. Con el ROI. No. ¿Qué es el ROI? Return on Inversion. Sí. ¿Es eso? No, pues. No. ¿Contra qué la comparo la TIR? Porque si no, entonces ¿para qué la calcularon? ¿O para qué la van a calcular? ¿Ah? ¿Qué es eso? Pues depende, pues el nombre suena muy bonito, pero si me dice qué es, de pronto hasta sí sea cierto. Es la tasa mínima que requiere para que el proyecto, bueno, el proyecto sea ya no. o, ¿De qué depende o no era que contra. usted haga una inversión? eh, ¿Del retorno? En parte del retorno. Pongamos que del riesgo. Supongamos que a mí me plantean 3 inversiones diferentes Del riesgo y también. todas ganan. Todas son positivas. Una me dice, yo le doy el 15, este otro me dice, Por yo eso- le doy el 18, este otro me dice, yo le doy tanto en cierto tiempo, me corre con tiempo, me juega con cosas. ¿Por qué sirve para mí decidir? ¿Por cuál me voy? Bueno, el riesgo podría ser una, ¿qué más? Pero la tasa de descuento no era para eso. O sea, ¿por qué no mirar el coste? No sé, yo no es que yo le pongo nombre a la cosa, yo lo único que necesito es saber usted con qué la va a comparar. O sea, pues sería el coste de oportunidad de hacer una inversión respecto Ah, ok, eso es, ahí está bueno.
Si yo tengo otra opción y me comparo con esa opción, que tengo tres, les dije ahorita, ¿cuál de las tres escoge? Pues la mejor, ¿no? La que me diga que me va a dar más en menos tiempo, ¿no? ¿Sí? Hay inversiones que toca hacer y a veces no necesitan ni plata. Son tan buenas que usted dice, yo me consigo la plata prestada y la pongo ahí y cuando me entreguen esta, yo devuelvo esto y me quedé con ganancias todavía. Entonces yo no necesité la plata, yo la pedí prestada. Vaya usted a un banco y dígale, necesito plata para invertir. ¿Y qué le pregunta? ¿En qué negocio? ¿A cuánto tiempo? ¿La cuota? ¿Cierto? Empieza a preguntarle un montón de cosas. ¿Por qué? Porque necesitan garantizar que ustedes paguen. ¿Cierto? O pues ¿Sí? El otro día fui a la vivienda a sacar la plata que tenía. Y poca o mucha me dijeron, digo, ¿usted en qué se va a meter? Le dije, voy a hacer esta inversión. Y me dijo, oiga, ¿y no le conviene meter más plata en esa inversión? No, eso es la financiación. Cuando me escucharon cuál era la inversión, me dijeron eso. Porque ya estaba claro el negocio. ¿Sí me entienden? Claro, claro. ¿Sí? Supongamos que yo saque 300 millones de pesos. Va a sacar 300 millones para hacer una inversión. Y ellos le dicen, oiga, ¿por qué está sacando los 300 de aquí? ¿Qué es lo que tiene allá en mente? Entonces me preguntaron, ¿y eso qué va a hacer con su plata? Y yo le dije, voy a comprar unas cosas que parecen un buen negocio y me están ofreciendo bastante bien las cosas. ¿Y cuál es? Este. ¿Y no le conviene comprar más si yo le presto más plata para que lo haga? Así me dijeron. O sea, él tuvo que ver que esto está sonando como bueno, ¿cierto? Ese negocio no tiene mucho riesgo y se ve como bien. El hombre podía responder, ¿por qué no? Pero yo tuve que decirles cuál era mi negocio de alguna manera. A mí no me van a prestar porque sí, ¿cierto? Libre inversión, pero espere. Libre inversión, cuando usted le dice, le suelto la palabra a lo que usted quiera, es porque su estudio de probabilidad de respuesta de su crédito, usted lo tiene tan claro que dice, sí, por eso y por esta cuota, no tengo que mirarle nada más, no tengo que saber el negocio. Pero cuando usted dice que es más plata y que sus ingresos normales no cubren eso, sí le van a decir, bueno, demuéstreme cuál es el negocio. ¿Y qué debe presentar uno cuando le preguntan cuál es el negocio? El pitch. O sea, pues en pocas palabras un pitch, pero orientado hacia ¿Qué más, es eso? más económico. Más. ¿Cómo me llamaría en español lo que estás hablando? ¿Es un discurso de negocio? Sí. ¿Y qué debería ir ahí? Pues, o sea, si fuera a montar un negocio diría aliados, problemas a resolver, pues algo económico hacia previsiones. Si tengo los ¿Cómo se recursos. llama en Colombia eso cuando yo lo voy a presentar a un banco, a un inversionista? ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Una propuesta de negocio. Un plan. Normalmente le llaman, y en las universidades que hablan sobre negocios, le llaman plan de negocio. ¿Cierto? Y vamos a tener que presentar un plan de negocio cuando las cosas son así. Entonces ustedes van a tener que pensar de alguna manera cómo van a funcionar con los suyos. ¿Usted tiene la plata o no? Si se la pidiera a un banco o a alguien que lo financie, ¿cuánto sería la tasa que le cobra? Segundo, ¿cuál sería la tasa que si usted pusiera esa plata en una inversión normal, externa a la que va a hacer aquí, le va a dar? ¿Y qué espera entonces usted de la TIR? Porque si es para hacer lo mismo, sin tener usted que ponerse el cuero, su tiempo y sus cosas, ¿cierto? De pronto valga la pena meterse si supera eso, que sin esfuerzo usted lo gana. Bien, eso es lo único que dice es esto. Nosotros, si planeamos bien las cosas, deberíamos generar dos tipos de ingresos. El ingreso por mi labor y los ingresos que llaman pasivos, o que son, no necesitan mi labor, Utilidades. se dan solos. ¿Sí? Se dan solos, no me necesitan a mí, yo no tengo que estar allá encima haciendo cosas. ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo unos primos que montaron un hostal
Tres de ellos no están ahí nunca. Van esporádicamente a mirar cómo va la cosa. Necesitan poner a alguien allá. Necesita su trabajo. En algunos momentos sí, pero son más bien pocos. La administración, la ejecución no la hacen ellos. Tienen a alguien ahí que les ayuda. Y hay un momento en que ellos van. Tienen sus propios trabajos, ¿cierto? Y de alguna manera pues ese negocio les funciona. Puede que haya al principio unas pérdidas, unas cosas, pero el diagrama de flujo en el tiempo funcionó y ya están como cosechando todo lo que tocó invertir en un principio y el tiempo que tocó gastar. Entonces, los ingresos pasivos son muy interesantes. ¿De dónde podrían vender los ingresos pasivos? Sí. ¿Los pasivos? ¿Inversiones? ¿Sí? ¿Cuáles? Bonos. ¿Un apartamento en arriendo es un ingreso pasivo? Sí. Sí. Después de ya haber amortiguado pues el crédito. Sí. La hipoteca. O puede que lo que se arriende cubra la cuota y además genere una utilidad. Esos son ingresos pasivos. Usted no está ahí dedicado para que hagan las cosas. ¿Cierto? Los ricos, ¿de qué viven? Interés. Acciones. De eso, de los ingresos pasivos. ETFs, bonos, acciones. Por eso es que usted ve que los ricos juegan golf y no están dedicando tiempo a nada. La gente trabaja para ellos. Es el mejor modo de vida. Otros hacen el trabajo duro por usted, pero usted tiene la cabeza y tiene los recursos. ¿Eh? Puede que el negocio que planteen para algunos sea de ingresos pasivos y puede que otro sea el que trabaje. O también puede que usted trabaje y se gane su honorario. El planteamiento de cada uno de ustedes puede ser distinto. Solo les digo que siempre será mejor los ingresos pasivos porque tendrán tiempo para que usted haga otra cosa. Y si quiere trabajar en ese otro tiempo, bien también. Ok. Bien. Los estimados descendentes y ascendentes se diferencian en cosas, claro. La estrategia de decisiones, el tamaño del proyecto, la incertidumbre del proyecto, ¿cierto? El conocimiento del cliente, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas se relacionan de alguna manera con alguno de estos tipos de estimación, porque por obvias razones yo tengo más conocimiento en una, ¿cierto?, del negocio, en una de estas alternativas que en la otra. Ténganlo presente, no es más que eso, ¿cierto? Y seguramente al principio de su ejercicio profesional lo que más hará será estimados ascendentes, porque lo que puede es valorar las pequeñas cosas para después armar el conjunto. La experiencia es la que después le va a decir, listo, para ese tamaño, para estas cosas y más o menos tanto, y ya. Porque ya la experiencia le irá dando información mucho más general a medida que pasa el tiempo. Estimados descendentes, entonces, ¿en qué los puede usar? Principalmente, y ascendentes igual, en etapas conceptuales, ¿cierto? Estudios aproximados de costos, no puede ser muy preciso, por la misma razón que yo no entré a detallar nada. Partí de un global y empecé a echar para abajo a ver si encuentro todos esos, toda esa desmenuce que hay por dentro del proyecto de alguna forma, ¿cierto? Entonces aquí hay algunas recomendaciones precisamente sobre para que lo pueda usar, los costos que me puede implicar hacer esto, la precisión en el estimativo y los métodos que podría trabajar. Y en términos ascendentes, igual, obviamente son dos cosas completamente opuestas, que al final se espera que reporten algo muy parecido, ¿no? Seguramente no va a ser igual para nada, pero de alguna manera usted estableció. Normalmente uno combina. Mire, cuando yo tengo el EDT es más fácil arrancar desde lo básico de las tareas que está planteando el EDT y empezar a subir de aquí para arriba. Y por eso, de alguna forma, como no tenemos experiencia, la mejor alternativa en este momento y desde hasta cierto punto cuando su experiencia le dé es utilizar estimados ascendentes. Por ahora será así, ¿sí? A menos de que, como decía alguien por aquí, consulte a un amigo
la clase pasada, llamaba a un amigo para que me acá, sí, igual que hice yo alguna vez con Maeche, le pregunté el precio de esto y él me dijo por metro cuadrado un dato. También se puede. Si conoce gente que tenga experiencia para algo, pues le puede servir eso, y eso hará un híbrido entre las dos tendencias. Bien, todo proyecto, ¿cierto? Y todo lo que ustedes me van a plantear, cuando yo empiezo a asociar todos los costos que hay, pues hay algunos costos que me imagino que con Carlos Julio lograron hablar, ¿cierto? Carlos Julio ya les indicó algo sobre ingeniería de manufactura, y de alguna manera, ¿cierto? O de algún otro curso previo donde ven algo económico, pues usted tiene la diferenciación entre costos indirectos y directos, ¿cierto? No se vaya, señor. ¿Cierto? ¿Qué son directos y qué son indirectos? Los directos son los que tienen que ver directamente con la ejecución del. Sí, exactamente. ¿Y los indirectos qué? Pues los que No están directamente relacionados con la ejecución de la cosa, ¿cierto? ¿Algún ejemplo de costo directo en las motos? Los trabajadores que están involucrados directos con el producto. Bueno, podría ser, ¿qué más? Las máquinas de ensamble, lo que usted tenga en línea de producción que esté agregando valor, pero también esté costando poderlas poner a trabajar, ¿cierto? Y los costos indirectos, ¿como qué? La luz, el arriendo del sitio, ¿cierto? Algunos servicios que no tienen nada que ver con la producción, pero sí con el que haya trabajadores dentro de la planta. El consumo del café, Todo, y ahí hay que tener en cuenta todo eso. Uno a veces no tiene en cuenta cosas y aunque sean pequeñas, van igual a costar. Alguien va a tener que pagar. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta y saberlo diferenciar, ¿no? En muchos aspectos hay una forma que cuando se hacen obras, ¿cierto? Se maneja, tal vez no está ahí, pero pongamos. Los que nos ha tocado hacer obra de algún tipo y de pronto el contrato sale más interesante por ahí, tiene uno un permiso de hacer algo. Cuando usted vende productos tangibles, ¿cierto? O intangibles en algunos casos, usted cobra un precio por ese producto, ¿cierto? Y después, cuando va a calcular el impuesto, saca un total, saca el IVA, ¿cierto? ¿Cuánto es en este momento? Como 19, ¿no? Y ahí sí saca el total. Pero para este caso, para nosotros, el motocicleta sería el 5%. ¿De qué? Del valor del... Sí. Sí, no, solo estoy poniendo un ejemplo, pero no es exactamente el proyecto que ustedes tienen. Ese valor, pues sí, dependerá si es hipoconsumo, porque usted vende productos alimenticios o bebidas y eso, pues es el 8, si es vehículos eléctricos tendrá otra condición, sí, todo eso, no importa, un IVA, ¿cierto? Y si el IVA fuera el 8%, usted está agregando al valor de este impuesto que ni siquiera es suyo, pero para el cliente le cuesta, ¿cierto? Cuando yo hago una obra, eso sería una locura. ¿Sí? Voy a hacer un edificio. El material y todo eso, cuando yo lo pagué me costó con IVA. Pero yo normalmente no cobro, estoy respondiendo por un valor muy grande respecto a la obra. Muchísima plata. En contratos de obra, cuando es obra, se calcula el total, ¿cierto? Después viene un concepto que se llama AIU. ¿Qué es eso? Administración, para desglosar los costos administrativos que yo estoy manejando, imprevistos. Este contrato no tiene imprevistos. Y utilidad.
yo estoy diciendo cuánto me estoy ganando de utilidad. El IVA, supongamos que es el mismo 8% sobre la utilidad. Un contrato de 20.000 millones de pesos, si la utilidad que yo planteé es el 5%, ¿cuánto es? 100 millones. Yo cobro el IVA yo pago el IVA sobre 100 millones, no lo pago sobre 20.000 millones de pesos. ¿Sí? Y así se manejan los contratos de obra. Si en parte su propuesta de automatización tiene que ver con obra, podría pensar que el contrato se da así. Al menos un pedazo. Los equipos, yo no puedo hacer esto para equipos. Tiene que ser obra. Tiene que ser algo de infraestructura civil, de montajes, de cosas así. El contrato por ese lado puede ser por acá. Y el contrato de los equipos se puede ir por aquí. Recuerde que el impuesto no es suyo. Usted lo recauda y se lo entrega al Estado. ¿Cierto? Usted cobra el IVA, pero usted lo declara y dice, listo, en esta factura de tal valor yo cobré este IVA, aquí está la plata de ese IVA. ¿Cierto? Por eso los que no declaran IVA están fregados. Exactamente. Porque el que sí declara IVA dice, yo cobré 100 pesos de IVA, pero yo pagué en estas compras que hice 60. ¿Cuánto tengo que darle al Estado? 40. El que no declara pagó los 100 de IVA o cobró los 100, pero no puede descontar. Si no lo declara, lo que le toque pagar de IVA no lo puede cruzar con nada. Y si él no lo cobra, pues allá lo pagó y allá se quedó. Entonces ustedes no han visto que muchos no quieren de facturo. No facturo, un edificio. El edificio no declara el IVA. ¿Sí? Pero sí lo paga. Porque va y compra un bombillo, una lámpara, una bomba, todo lo que sea, paga el IVA. Mientras que una empresa, ¿cierto?, que está comprando cosas, está vendiendo, cuando vende, cobra el IVA, cruza y le da al Estado solo la diferencia. El edificio lo pagó entero. Nunca puede descontarlo en ninguna cosa porque no está autorizado a declarar el IVA y hacer ese cruce. Entonces todo depende mucho de tipo de empresa, ¿cierto? Hay todavía, ¿cuáles son los regímenes de contributivo y no, cómo son los regímenes de empresas que hay? Responsable y responsable básicamente. Sí, pero ¿cómo también lo puedo ver? Si a mí me aparece régimen común, régimen simplificado, en el nombre de una empresa, yo sé que una cobra el IVA y la otra no. Y no le conviene a los que no declaran pues pagar cosas con IVA porque no tienen cómo descontarlo, cómo cruzarlo. ¿Bien? Entonces ese es un juego de negocio también que tienen que pensar y hacer. Los impuestos. Los impuestos. ¿Ok? Ahí hablamos de imprevistos. En los proyectos hay imprevistos. Hablábamos la vez pasada de lo que era crashing y fast tracking, ¿se acuerdan? Eso puede ser el resultado de un imprevisto que se dio. Un riesgo que ocurrió en la realidad, ocurrió el accidente, ocurrió la cosa que yo no esperaba que pasara, pero que si lo tuve en cuenta de alguna forma, pues al menos algo ya se hizo al respecto y se previó que eso pudiera pasar. Eso puede ocurrir y nos va a tocar mirar eso. Entonces, ¿las cosas pueden salir mal? Sí. ¿Cierto? Condiciones de todo tipo, accidentes, cualquier cosa. ¿Debe considerarse la probabilidad del efecto de estas cosas? Claro que sí.
Si no, el que sale perdiendo soy yo. Yo no lo tengo en cuenta. Manejar ese análisis. Hay que hacer ese análisis. Por eso el análisis de riesgo es importante y sobre todo su impacto económico en el flujo de caja del proyecto. Porque solo un riesgo que se active y resulte real puede inviabilizar el proyecto en cualquier instante. Hay mucha gente, nos pasó el otro día, fuimos a un edificio bastante llamativo, un edificio que se llama Senior Living. ¿Qué es eso? Un edificio para personas mayores, un edificio VIP para la tercera edad, ¿cierto? Y una de las cosas que me dijeron, ingeniero, prende la planta eléctrica y dura un momentico y se apaga. Vamos a arreglar ese problema. Entonces fui a mirar la planta, la prendí, de verdad. Empuje. ¿No puede empujar? ¿Ok? Y entonces dije, venga, abramos la puerta de entrada a la planta. Y siguió. ¿Qué encontré que era el líquido? ¿Ah? ¿Qué planta era eléctrica? Una planta eléctrica diésel 950 kVA, doble turbo, una cosa divina. ¿El flujo de aire? Flujo de aire. Necesitaba oxígeno para No funcionar. entraba suficiente aire, la ahogaban con la puerta que tenía. Entonces, no, listo, ya le resuelvo el problema. Una cotización, voy a arreglar la puerta, le voy a cambiar la lámina que tiene ciertos huequitos, pues vamos a hacer una cosa que entre mucho más aire y con eso se arregla. No era más. ¿Sí? Pero cuando tocó ir a hacer eso, pues tocaba desmontar lo que tenía que una lámina soldada en ciertos puntos en un marco. Listo, quitemos eso. ¿Dónde conecto el equipo de soldadura? Debería haber algo por aquí cerca. Como 70 metros de cable para poder conectar el equipo de soldadura. ¿Y quién iba a llevar el berraco cable si quién iba a esperar que eso pasara? Casi que tocó contratar a un vigilante esa noche para que cuidara esa planta porque quedó abierta. ¿Hasta qué? Hasta que pudiéramos llevar el cable completo para los 100 metros para poder poner allá con holgura y trabajar la soldadura de la puerta y volver a cerrar eso ya con una nueva forma de acceso de agua. El problema, fácil. La solución, si se hubiera pensado en el imprevisto, pues uno hace algo mucho más planeado, pero cuando se da cuenta que en la mitad de la cosa, ¡wow! Yo no tengo la forma de resolverlo, pues le toca pagar más de lo que es. Pues lo que uno esperaba ganar, no se ganó lo mismo. Y hubiera podido ser un problema mucho más serio. ¿Qué tal que hubiéramos encontrado que no había viabilidad de eso? Hubiera tocado llevar, ¿cierto?, esas plantas alquiladas para poder tener energía para el equipo de soldadura. Y eso hubiera sido todavía más caro. Entonces todo eso hay que pensarlo. Se los decía yo la otra vez y que el mismo profe Carlos Julio les dijo, vamos a subir, toca contratar un sistema de izaje, se llama eso. Quiero poner una cosa acá arriba en el edificio, eso no es por la escalera, lo subí y llegué, como en un trasteo que suba la cama, suba el colchón, por la ventana si no me cabe, eso así no funciona. Porque ya no es una camita que pesa kilos, sino son equipos que pesan toneladas. Y la seguridad esto es más complejo. Entonces esos imprevistos pueden aparecer. Usted no contó con ese cuento y Para noviembre hay la variante que estaba avisando las vigas de un puente peatonal en la madrugada. Se cayeron, hicieron más movimiento con la grúa y se cayeron un accidente puede pasar en cualquier instante. y obviamente no han entregado la obra todavía. Sí, eso es mío. Y a veces el accidente no solamente causa el retraso, a veces el accidente causa un montón de situaciones problemáticas con diferentes dependencias, con la seguridad de las personas,
¿cierto? La ARL interviene, no sé cuánta gente encima, hay que hacer un estudio y no lo dejan avanzar hasta que se resuelva un dilema de derecho. Un imprevisto tonto, un accidente tonto, y de pronto se generó un montón de papeleo y líos legales, que usted quedó ahí parado y no puede hacer nada, por más que tenga el equipo, por más que tenga la gente, por más que tenga todo. Pero alguien dijo, no puede seguir hasta que revisemos, miremos cómo se va a responder a la gente, y eso puede demorar. Sí, De noviembre a hoy, No, ya vamos para 6 meses. No. O sea, Era una... el accidente es sencillo, ya pasó, se resuelve fácil, pero todas las consecuencias que genera ese accidente. Entonces sí, los imprevistos, lo mejor es tener probabilidades y cosas en ese sentido. El análisis de tiempos nos lleva a un análisis que es muy importante hacer, y de pronto aquí todavía no está, pero ahora más adelante lo decimos. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones para hacer estimados y eso, pero el que me interesa ahora tiene que ver con esto. Esto es una técnica que llama PERT, ¿cierto? Es un análisis, básicamente, de un tiempo que tiene en cuenta algunas cosas de estas que podrían pasar. Tiene el estado optimista, el estado pesimista y el estado normal de los tiempos de ejecución de algo. Y yo calculo un tiempo estimado, ¿cierto?, basado en esos datos. Es decir, la proyección optimista decía, en este tiempo lo hago. La pesimista, uy, por aquí, si acaso, ¿cierto? La normal, y basado en eso calculo un tiempo estimado con el cual oferto. Yo no voy a ofertar ni con el peor, ni con el mejor. Porque si oferto con eso, si oferto con el peor, de pronto salga en competencia porque, uy, no, con todo lo que sea demorar, yo escojo a otro que me lo haga más rápido. Y si lo hago con el mejor de todos, el problema es que le pase algún imprevisto y no pueda acomodarse y no cumpla. Y el problema es que el incumplimiento, existen pólizas que se llaman de cumplimiento. Si usted no lo cumple, o si la negociación, porque no lo puede cumplir por alguna razón, no se la acepta, a usted le van a correr las pólizas. Es decir, el que lo está contratando va a volver a recuperar la plata que la póliza puede surtir, y usted va a quedar en un problema con la aseguradora porque tiene que devolverle la plata que ella tuvo que tomar. Entonces, le dicen, no oferte con eso, haga un cálculo, un estimado, que se llama el estimado PERT de esto, y tenga un tiempo un poco más acorde para calcular de ejecución en sus actividades. Eso puede ser muy interesante de hacer y puede ayudarle mucho a tener mejores ofertas y mejores condiciones en su cronograma. ¿Bueno? Bien, de estas actividades aquí hay algo que puede ser interesante. Cuando yo hago un análisis un poco más juicioso, yo me doy cuenta que hay actividades que dependen de otras. Hay caminos que yo puedo evitar en una ruta por coger cierta actividad, ¿cierto? Y hay caminos que de todas maneras me tocan pasar por ahí por ciertas actividades de ese proyecto. Este es un proyecto que solo tiene, ahí está, las actividades AB, pero tiene de quién depende. C depende de AB, D depende de C, ¿cierto? A y B parecen ser independientes, en F dependo de D y E, ¿cierto? Si yo hiciera un diagrama de eso, encontraría que esto es algo así. ¿Quiénes dependen de? Que vaya a la precedencia, y de alguna forma yo digo, ok, de este diagrama hay algo interesante de hacer, y es ese análisis PERT, ¿cierto? Pero lo más interesante no es eso, es el resultado de encontrar algo que nosotros llamamos la ruta crítica, ¿cierto? La que si esa no se hace, bueno, y esa es la que yo tengo que garantizar.
Entonces ese ejemplo que está ahí es para que usted también encuentre la ruta crítica. En su caso, en su planteamiento, tendrá que encontrar la ruta crítica. ¿Cuál es? ¿Cierto? ¿Se acuerdan del caso de alfa que les conté? Vamos a desglosar un poquito alfa para que se den cuenta qué es. Alfa compra o de sus propias minas saca los cerámicos, polvos cerámicos o rocas cerámicas, pero la va a tener que volver polvos cerámicos. Los mezcla, los monta en unos silos y de los silos los tiene que pasar a las prensas. Entonces, primera etapa de producción, prensado. Siguiente etapa de producción, secador. Tercera etapa, engobe. Ya escribimos qué es eso. Cuarta etapa, decorado. Quinta, horneado. Y aquí paso a calidad, empaque. Eso lo hacen todas las empresas de pisos cerámicos, exactamente igual. Algunas de esas etapas en algunas empresas son manuales y algunas no pueden ser manuales. Tan simple como eso. ¿Quién es el más importante en todos estos? No, hay uno que es el que manda todo. El horno. Si se me para el horno, puede que yo llegue hasta aquí, pero no puedo sacar producto. ¿Sí? La tasa de producción del horno está fija. ¿Sí? Vamos a poner números sencillos. El horno se calcula, ¿cierto? Normalmente prensas tengo varias, puedo tener hasta 3 prensas al tiempo trabajando. ¿Listo? Y entonces esas 3 prensas aquí estarán surtiendo a el resto de aquí para adelante. ¿Listo? El secado y eso, pues sí pueden parar, pero no son limitadores de la producción. La limitación de la producción está en el horno. ¿Cuánto es capaz de manejar el horno? Si miramos esta ruta, 2 prensas podrían cubrir, podrían cubrir el consumo del horno. 2. ¿Por qué pongo 3? Porque esa es la capacidad instalada. Porque yo necesito producir más que lo que el horno da. Porque si se me daña una prensa, o se me para esto, o se me para esto, todo lo que llegó hasta aquí, yo lo que hago aquí es un almacenamiento. El exceso lo voy guardando a la entrada del horno. ¿Para qué? Porque como el horno lo que cuesta es que suba la temperatura, la mantenga ya en lo que es. Si yo lo estoy prendiendo apagando, ese bajón es un consumo energético después para volverlo a subir impresionante. No vale la pena apagar el horno, hay que ponerlo a la tasa que es de él. Si yo con esto produzco del 30-40% más de lo que da el horno, pues yo voy almacenando aquí. El horno mantiene al 100, metiendo todo lo que pueda, ¿cierto? Si alguna prensa se me daña, bueno, estas dan casi el 100 del horno. Y si se dañaran 2, o se dañara este, o se dañara esto, o se dañara esto, yo aquí tengo almacenado mientras arreglo. Y puedo seguir la producción. ¿Sí? Entonces no importa qué pasa aquí, quien manda está acá, hasta que se coma el almacén, eso sí. Pero mientras tanto, vaya, arregle lo que toque, sáquelo en menos de tanto tiempo que puedo prever cuánto es, y volver a seguir con la producción sin ningún problema, porque después voy a volver a tener almacenamiento. Tanto que la producción
puede decir, uy, ya está muy lleno el almacén, apague una prensa. O apague 2. Y no hay lío. ¿Sí? Pero si se va el horno, no tenemos nada. Por más que yo ya haya llegado hasta ahí. Cuando taqué el almacén, toca parar toda la producción. Entonces las decisiones en términos de pisos se basan en lo que pase con el horno. Hay que garantizar que el horno funcione, que el horno esté bien. ¿Sí? Ese es el prioritario. Un horno de cocción de pisos cerámicos tiene una medida más o menos de, no sé, 8 a 12 metros de ancho, 100 metros de largo, o sea, una cuadra más o menos. Ese es el horno de la... Como para que nos demos cuenta del tamaño de equipo que es. Se miden en lo que nosotros hicimos 40 temperaturas a lo largo del horno. Y el perfil térmico tiene una intención muy clara. La primera cosa que yo debo hacer es sacar el agua. La segunda cosa que debo hacer es sacar los volátiles de la mezcla. La tercera es subir a la temperatura desinterizada. La cuarta es cocinar. Y la quinta es enfriar en una tasa adecuada para que no haya distorsión y se fracturen las cosas. Ese es el perfil térmico que se necesita. Profe, eso implica que esos hornos tienen en cada uno de esos tramos, por ejemplo, si es sacar el agua, debe tener su forma de sacar ese vapor. Sí, eso le va a evaporar en los chimeneitas para salir. Transición y transición, ¿hay alguna, pues para que, o sea, si ya estoy enfriando, pero acá en la anterior estaba calentando, entonces va a haber paso de calor? Es un progresivo, no lo voy a hacer no es un escalón. Ah, ok. En el fondo del horno está diseñado para generar ramas. ¿Sí? Entonces yo concateno todas las ramas que necesito, básicamente. Bien, pero el más importante está aquí. Este control de calidad, cuando empezó el proyecto, era mano, o sea, era el chinomato. Y él miraba, tenía un mejor ojo que uno, porque él marcaba ahí, pum, 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 aquí esto está, falla, poro, no sé qué, y además lo marcan con una tinta que solo se revela con UV. Entonces, después de que pasó él, uno dice, ¿qué le encontró? ¿Qué le hizo? ¿Qué marcó? ¿Qué? Ok, esa clasificación, porque el control de calidad clasifica en el fondo. Clasifica por muchas cosas, ¿sí? Porque después lo que viene es un apilamiento. Para empacar, yo tengo que, la caja de pronto viene de 10 baldosas. Entonces yo tengo que apilar 10 baldosas y después meterlas en la caja. Pero yo me puse a analizar y después de pasar por control de calidad tenían cerca de unas 10, 12 pilas diferentes. Entonces les dije, oiga, pero ¿cuántas calidades hay? Me dijeron 2. 2. ¿Y por qué tantas pilas? Ingeniero, es que una es la calidad, que es la superficie. Si tiene algunos defectos que son aceptables, entonces lo mandamos a segunda calidad. Si no tiene los defectos, es de primera. Primera vale más que segunda, por alguna razón. Bueno, y entonces, ¿por qué el resto? Porque nosotros no podemos controlar exactamente el tamaño. Aunque la prensa se da de una forma. En el transversal del horno, cuando entran, hay un perfil transversal. La que entró por el centro, la que entró por el lado, oscilan un poquito distinto y puede que al final terminen con décimas o hasta milímetros de diferencia. En una misma caja, yo no puedo meter una que tenga 3 milímetros menos que la otra. Sería tan notorio que, y además cuando la pongan, van a quedar los traslapes en algún momento. No funciona. Toca organizarlas por rangos de medidas. Y por eso es que hay tantas pilas. Para que estén organizadas, al menos esa caja, estén más uniformes en anchos. Fíjense que solo meterse ahí fue que uno empieza a entender por qué hay ciertas cosas que uno ve que pasan y que después uno no entiende por qué lo hicieron. Hay un equipo que se llama Qualitron. Es un equipo que tiene una cámara que puede arrancar casi que rasante hasta vertical. Y ese es el equipo de control de calidad. Toma realmente 3 imágenes, rasante
cierto ángulo y a otro ángulo. Con 3 ángulos que él toma, así, tú, y ya esa baldosa la verificó. Y adelante le dice, se va para allí, para la pila que corresponda, con calidad, con tamaño, ¿cierto? Con espesor y con pandero. Él verifica esas cosas. Y esa cámara más o menos a qué No sé velocidad? qué velocidad, o si son 3 cámaras diferentes, puede ser 3 cámaras distintas. Saca una foto instantánea y ya salió. Hace un análisis de imagen y sale. Analicemos qué es cada cosa, ¿no? Prensadas, yo tengo un molde, la parte de abajo del molde es lisa, ¿cierto? Y yo vine y eché el polvo y ¡pum! Mandé la prensa para que compactara eso. Sale esa. ¿Cuál es la cara de uso de esa baldosa? ¿La de abajo o la de arriba? La de abajo porque es lo liso. Ah, ok. Entonces la primera cosa que hay que hacer es voltearla. Entonces lo que existe es un mecanismo de volteo y sigue la cosa ahí para allá. Es un motor de rotación para darle 180 grados al cuerpo. Sale y va al secador. La intención del secador es sacarle cierto grado de humedad a la baldosa. Pero nunca se mide la humedad. Porque medir humedad es muy complejo. Para medir la humedad de un sólido, que es eso, realmente se saca de línea la pieza, se mete al microondas por cierto tiempo y se mira la variación del peso. Y con eso lo saben. Entonces no puedo medir eso. ¿Qué hicimos nosotros? Estimación Basado en temperaturas, en el perfil de temperaturas, calculamos la humedad. Eso se llama un soft sensor, un sensor suave, que no se está midiendo la variable, pero que por otras variables yo lo pude calcular. Y después de ese, pues entonces ya teníamos una idea de la humedad. Pasa engobe. ¿Qué es engobe? Yo le aplico una primera capa para poder decorar encima. Casi que es el lienzo que yo voy a poner. Es un cerámico que ya no es el bizcocho que llaman, sino ya la superficie donde yo puedo poner lo que va a quedar. Y por eso es que después puedo decorar. Entonces, decorar es que no sé, el artista gráfico de esa vaina que allá me acuerdo que llamaba Luigi, que era como un italiano, él lo que hacía es que tenía un software de diseño de cosas, ¿cierto? Entonces decía, listo, yo quiero esto como si fuera, no sé, flor morada o algún tipo de árbol, cualquiera, y esto tiene las vetas así. Entonces ya hay lienzos que ellos conocen, traen, los venden algunos, no sé qué, y empieza a ubicarlo, empieza a mirar colores, pero él se mete hasta el pixel y a la combinación de los colores que tiene la impresora que se va a poner ahí y organiza eso, ¿cierto? La última etapa de eso viene 4 cartuchos de los colores que ellos dijeron. Por ejemplo, cuando se incorporó un nuevo cartucho y se cambiaron los colores base cuando nosotros estuvimos. Entonces, los colores que tenían antes eran marrón, amarillo, azul y otra cosa. Y se cambió a negro, ya no necesito el marrón, el amarillo con el negro lo va a dar, entonces quité el cartucho marrón, puse uno de rojizo, no me acuerdo cuál fue, el azul siguió, y el último fue algo que la impresora que ellos tenían no tenía, y se lo compraron, que fue el que les dije de texturizar, de Carmine, para que esa veta del árbol no se viera como si fuera plano todo pintado, sino que le diera el efecto de volumen, de profundidad, que usted dijera, uy, eso está metido ahí, eso es una ramita, y usted tocaba y era liso, pero a la visual percibía que eso tenía profundidad. Bien, pasamos por el horno, pasamos por el control de calidad que les dije, y después lo que venía era el empacado. El empacado eran es una lámina plana de cartón que ya tiene unos dobleces establecidos, y lo que hace es que la máquina empuja las baldosas, el cartón entonces se dobla porque tiene solo el campo para entrar el cartón específico para esas baldosas, entonces quedó el doblez, la parte de arriba también ya quedó doblada. Además esas de baldosas es abierta, ¿no? Para que usted las pueda ver por el diseño por debajo. Entonces es una caja que es una cinta alrededor que tiene unos dobleces pero que no sella completamente. Y después de eso quedan estas 2 tapas así, bailando aquí para adelante. Entonces
viene una máquina encintadora, coge así tu rol y la cerró. Y ya, eso es todo el paquete. Y el colocado cuando las mandan una sobre otra debe tener alguna cuestión para que En no se las pilas se manejaba ese pedazo. Ya después de que armé la pila y cumplió, esta pila ya tiene esta cantidad, la suelto a la banda completa y ya pues obviamente tiene algunas condiciones para que no se golpeen, ya está. En única vez tú no tienes nada allá. Y después, ¿qué pasa con esta caja? La levanto un robot gantry y la pongo en una estiva, en la posición que se quiere. Y después va llenando esa estiva de cajas y al final viene viene un rollo de esos de vinipel que está automatizado en altura y entonces empieza a girar la estiva y va tapando hasta que llega a la parte de arriba y cortar y sacar. ¿Ok? Entonces ahí está todo el proceso. 350 variables en un gemelo digital de monitoreo, de supervisión. Ok, ¿qué es payback y qué es ROI? Tú habías visto el ROI, Return of Investment, y el payback, ¿qué es? Devolverle a los que pusieron plata o algo más. Ok, una es plata y el otro es tiempo. ¿Ah? Aquí está un proyecto, 10 años, ¿cierto? Beneficios después del primer año y empiezo a tener estos beneficios, ¿cierto? Costos, aquí está el costo inicial que me tocó pagar, ¿cierto? Y lo que me toca después en los siguientes años, porque yo ya metí eso que estaba ahí y yo voy a tener que pagar esto. Pero el flujo neto este es negativo y este será positivo, ¿cierto? 55 menos 5, 50, 40 de aquí para adelante. ¿Cuál es el payback y cuál es el return of investment? El retorno de la inversión. Sería Sí, o el ROI. ¿Qué dirían ustedes? el net cash, quizá. ¿Ah? Lo del net cash, el ROI. No sé. ¿Qué pensarían ustedes con los nombres que estamos estableciendo? Pues por return of inversion yo pensaría en net cash. Y ahí, pero ¿cuál de todos esos? O sea, ¿en qué momento digo yo que ya tuve el retorno de la inversión? O sea, si usted tuviera que decirme, el retorno de la inversión se logró en cuánto tiempo? Pues en 2 años, bueno, menos de un año. Menos de 2 años. Un año y... Algo más, depende cómo vaya a decir mensual. No, dígame, si con los datos que están ahí, ¿tiene forma de decir cuántos meses son? Pues suponiendo que es el Suponiendo que fuera una tasa constante de gastos o lo que sea, ¿cuál sería? Sí, bueno. Tiene que ingresar 30 millones después de los 50 del primer año, ¿cierto? Para cubrir el costo inicial. Porque fue la inversión. ¿Sí? Entonces uno me va a decir es tiempo en el cual me vuelve a ingresar lo que yo me gasté. Pero lo que me gasté al principio. Porque si yo tengo en cuenta los costos y los beneficios, de pronto no sea exactamente así. Pero bueno, suponiendo el balance que acabamos de decir, sí, supuse que el neto del año era lo que yo iba a utilizar como cálculo base. Ahora, si ese es el payback, es tiempo entonces. Y el return of investment, o ese es el return of investment, el ROI. Depende de cuál sea la definición que encontró. 8, o sea, 1 año y 8 meses. Ok, 1 año y 8 meses ¿para qué? Para estar. ¿Para el ROI para volver o para el payback? Para volver a cero y Sí. contar el costo de ese año. Sí. ¿De cuál? De la inversión. ¿Del segundo año? ¿De los 8 meses del segundo año yo no lo estoy contando? Pero es que 5K Sí, ese 5K de pronto tenga que ver con eso, ¿no? sí, pero es un poco. O sea, sí o sí. A ver, mira. Por no. Payback. O sea, suponiendo que los 5K son antes. Payback. ¿Qué era para usted? Ese 1.75 que indica. 1 año y 8 meses. El 75% de un año son 8 meses. ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Sí. Sí, la parte
Es lo que usted dijo. Tres cuartas partes. Entonces, ese que dijimos es el payback. Año 9. Es año 9. tiempo. Año 9. Año, Y 9 meses. bueno, 9, los que sean. Si lo calculo mal, no, creo que está bien. Sí. No, pues el 75 de 12 meses son 9. Ah, bueno, sí. Ahí está rápido. Y entonces usted, ¿por qué le dio 1.8? No, ¿Eso porque no estoy contando el gasto el segundo gasto el gasto del primer año, los 5K. El gasto del segundo. O del primero. Pero ahí están. Ya, sí, ok. Porque ahí están Entendido. 45 menos. Sí, es que 55 menos 5 y 45 menos 5 me dan 50 y 40. Sí está. Bien. ROE. ¿Qué vemos? Es un índice porcentual. El uno es de tiempo, en términos de la inversión que yo hice. ¿Y el otro es de qué? Ah, bueno, para colocarlo en medio, En cierto tiempo, ¿cuánto es el porcentaje de retorno? Como porcentaje. ¿Sí? ¿Qué tiempo hay ahí? Miremos a ver. 10 qué? 10 años. Ah, bueno, 10 años. ¿Sí? Por 10 años. Por 10 años. Es el beneficio, es lo que me entregó. Y yo lo puedo tener con depreciación de lo que compré, porque en los 10 años el equipo seguramente perdió valor. Entonces, por eso lo estoy teniendo en cuenta. Es cuánto me va a dejar esa inversión en el tiempo planeado del proyecto. Son dos cosas muy diferentes y ambas se utilizan como índices de decisión. Con el payback, ¿qué puedo hacer? tiempo de equilibrio, o sea, Sí, pero sí ¿qué- llega el tiempo de equilibrio. ¿Qué hago yo con eso? Pues le toca- ¿Es tiempo de equilibrio? Tiempo No, en que sí. empieza a sacar utilidades. Tiempo en que logré cubrir La inversión. la inversión. Utilidades. Pero es Claro. exactamente Pues, empiezo ya a tener utilidades. no. 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 O bueno, depende de ahí uno cómo lo pongan los libros de contabilidad. Depende cómo hagamos bien el análisis. ¿O no? Bien. Ok. Entonces ahí están esas dos variables que se usan mucho en decisiones de inversión. Entonces ya vimos la tasa interna de retorno, el TIR, por sí solo no dice nada. Pero si yo tengo una posibilidad de inversión alterna y me da cierto valor, el TIR lo único que me está diciendo es, oiga, si usted hace este negocio es esto, y ese que usted tiene como posibilidad es esto, puede que le convenga más hacer uno o el otro. Eso sí, ahí sí puedo comparar y decir, ah, bueno. ¿Sí? Entonces, sola no sirve de nada. Pero comparada con otras posibilidades, sí sirve de mucho. Lo otro es cuánto le cuesta a usted el dinero y cuánto le va a volver eso. Entonces, todos estos análisis económicos tienen que ver es precisamente con que no es tan simple, ¿sí? No es tan simple decir y tomar decisiones económicas, hay que tener en cuenta muchas cosas. Ese análisis de costos, si no trae todo a colación, de pronto usted tome decisiones erróneas porque cree que el retorno de la inversión está dentro de los plazos que usted necesitaba, ¿cierto? El payback, todo ese tipo de cosas está establecido en las condiciones que usted quiere, pero si usted algo no tuvo en cuenta, de pronto eso se corre. Y de pronto, solo por tiempo, ya alguien comparando con eso diga, no, eso no se puede hacer. O solo por la misma tasa de retorno. Bien, ¿el ROI y la TIR son iguales? No. No. Bien. Y por ejemplo, en términos de automatización de las máquinas que se emplean son generalmente muy elaboradas y casi no traídas, eso implica que hay que costearlas en dólares y al costearlas en dólares la fluctuación del dólar también puede impactar significativamente Sí. los costos, porque yo puedo cotizar, qué sé yo, dólar a 3.800, pero cuando
entra en todo, o sea, yo hago el tiempo de costeo ahorita, pero la aprobación entonces se da en unos meses, entonces en esos meses ya pudo haber cambiado. Ese riesgo cambiario. Ese es una situación compleja también. Y por eso de pronto algunos cotizan en dólares. O sea, por más que tú digas entonces precios sujetos a la variación de la TRM. Y esa advertencia ya la pusiste. En el momento en que se compre el equipo, se sabrá el costo real de ese equipo. Y el cliente lo sabe, porque usted se lo advirtió. Si no, usted tuvo que hacer un análisis financiero pensando en cómo se ve el futuro de eso, más o menos. Pero no todo es previsible. No siempre es previsible. El mejor ejemplo, las criptomonedas. Cuando dijeron Trump se ganó las elecciones, eso hubo un cambio en las criptomonedas bestial. El Bitcoin, que es la moneda más sólida y robusta y conocida y comprada y manejada por la gente, en ese momento estaba costando 60 y pico mil dólares. 60 y pico mil dólares cuando se dio el anuncio de que Trump se había ganado las elecciones, o antecitos de esos días. Y todo el mundo que esperaba, eso va a subir. Y subió en diciembre, subió hasta los 102.000. Hasta los 102.000 dólares por Bitcoin. ¿Cierto? Pero es que el mercado de las criptomonedas es absolutamente volátil. ¿Sí? Las monedas centrales de los bancos centrales de cada país no son tan volátiles y se tasan muy comúnmente contra el dólar, pero uno espera que el dólar no se mueva. Pero el dólar también estaba el año pasado estaba perdiendo su valor adquisitivo contra otras monedas mundiales. Entonces usted comparaba y decía, no estoy tan mal, mi inflación está por tanto, pero es que el dólar está en una inflación igual también cayendo como un berraco. ¿Cuál es el lío con eso de tasas cambiarias y manejo de divisas? Bueno, la ventaja y el lío. La ventaja es que las variaciones no son tan gigantescas, tan rápidas. El Bitcoin ahorita no sé cuánto está. 102 mil dólares. ¿Otra vez? Sí. ¿Logró llegar otra vez? O sea, mis inversiones estoy salvando. Sí, las finanzas se volvieron tan mal. Sí, porque Trump. Mire, yo en esta que tengo inversiones, bueno, no sé si decirlo o no decirlo. Ya lo prometo. Yo logré llegar a tener el doble de lo que he invertido y volví a quedar en lo mismo en que estaba. Por la variación de Bitcoin. Pero yo tengo inversiones en criptomonedas sé que ahora es bien distinto. No solo una, el Bitcoin es tal vez la que más porcentaje tengo, pues porque es la que más prima en el mercado, pero las altcoins que son que salen en algún momento y el disparo que puede pegarse una criptomoneda recién sale es impresionante. Pues yo metí en algunas de ellas y pensando en la proyección que había que cuando se posesione Trump apoya las criptomonedas, él dijo que las iba a apoyar, pues que no hizo nada porque antes las atacó y entonces todo lo que yo tenía otra vez se bajó. Bueno, tenemos a largo plazo seguramente subirá. No, ni Solana, tuve Ethereum, tengo algunas raras, tengo una que fue la variación que estuvo, por ejemplo, una moneda del año pasado. Cuando subió Trump, subió casi que el 600% de nuestra moneda que se llama Virtual. Y Virtual, ahorita las criptomonedas que están agrupando todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, era la que uno pensaba que iban a dispararse porque es toda la tendencia en todo. ¿Y qué fue lo que dijo Trump al respecto de eso? Inteligencia artificial, va a limitar todo eso de inteligencia artificial y ahí empezó a echar todo para abajo. Entonces ese fue el problema de esa inversión. Pero bueno, tengo otras inversiones. Miren, por ejemplo, la finca raíz es una buena inversión. Y a veces no hay que tenerla. A veces uno es el financiador de finca raíz de otros.
real estate en Estados Unidos es re bastante bueno. Y uno puede poner plata para que ellos renten con finca raíz y que le devuelvan a un dividendos. Entonces, es bueno. Puede ser una alternativa. Entonces, ahí hay muchas cosas. Pero vuelvo y les digo, ingresos pasivos es preferible. No todos los huevos en una misma canasta. ¿Sí? Hay muchos aquí que solo dependen de su trabajo aquí. El día que la universidad falle y se quedaron sin ingresos. Sobre todo porque a la edad que algunos tenemos ya, en ningún lado nos van a contratar. ¿Sí? Entonces, hay que prever todo eso. Yo estoy buscando tener más ingresos pasivos, tengo que buscarlo. Y una de las cosas que me pasó que fue la que el banco me dijo, oiga, me abrió los ojos así, me dijo, no quiere más plata, fue que conocí a un constructor directo. Entonces él me dijo, no me va a vender lo que yo compre, ¿cierto? En el precio de salida, pero yo estoy invirtiendo ahí a largo plazo, porque yo ni siquiera compro en obra negra ni gris, estoy comprando en plano. La ganancia que puede tener uno ahí es importante. Por ejemplo, un apartamento, ¿a qué precio va a salir el año entrante? 220 millones de pesos, más o menos, un apartamento. Me dijeron, mi dinero, se lo dejo a 150. Esos 80 solo para notaría. Y lo mejor de todo, el último proyecto que manejaron, hubo gente que compró a 130 millones, salieron a venderlos en 200 millones en ese momento, en ese proyecto, y por el mercado hubo gente que estuvo terminando vendiendo en 350 millones el mismo, sin hacerle nada. Entonces, ¿vale la pena meterse en esa? Claro que sí. El banco lo olió de una, me dijo, usted está sacando toda la plata para aquello. Inversión. No le interesa más, no me va a meter en una deuda para que después, mejor así como está. Entonces sí, ese es el tipo de cosas. Por eso les digo, hay negocios que hay que hacer. Y aprender a negociar es otra cosa como aprender a cobrar. No está para todo el mundo. Pero uno diría que la formación de la universidad no está orientada hacia ese tipo de pensamiento, sino... ¿Y yo por qué no se los puedo plantear un poco aquí en esta casa? Pero estamos aquí en etapas ya superiores, pero digamos que desde el principio la mentalidad con la que se va formando es aprenda, voltee, trabaje, ingrese y sepa de todo para que lo puedan contratar en cualquier parte. Hace un tiempo, cuando hicieron la acreditación, ¿cierto? Cuando hicimos la acreditación internacional del programa, una de las críticas que nos hicieron, a los profesores nos dijeron, bueno, ¿ustedes por qué tienen un promedio de estadía de sus estudiantes de 13.6 semestres? Ustedes se supone que ven en un programa de 10. Y Pedro, nuestro director del programa en ese momento, llegó y le dijo era un uruguayo, dijo, pues porque nosotros los estamos formando más para eso que acabas de decir, para que cualquier cosa en donde les toque, ellos la sepan. Ah, sí, con seguridad. Entonces sacó la encuesta a los empresarios que contratan mecatrónicos. Primera cosa que dicen, todo egresado a la universidad nos toca capacitarlo. Usted lo sobrecalifica y aún así toca volver a cogerlos y calificarlos más porque no saben lo que es. Entonces, o usted está enfocado mal, o ellos no confían en lo que usted forma. ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta entonces? No es que nosotros los capacitamos. Hace un mes me llegó un listado, estudiantes en riesgo de perder la calidad de estudio. Y ahí en ingeniería mecatrónica hay 65 en riesgo.
65 estudiantes a lo largo del Todo programa. un semestre, más de un semestre de ingreso. 2 semestres. Los que peor vi fue Papa de 3, 19 matrículas. Y yo digo, 10 años aquí. Y además lo peor de todo no fue 19 matrículas, 3 de promedio, sino cuando miré el porcentaje de avance en la carrera, 51.9. Yo decía, todavía le faltan otros 10 años fácilmente. Ustedes conocen lo que está arriba de Corferias, que eran residencias universitarias de la Universidad Nacional. Sí. Y todavía son residencias universitarias de la Universidad Nacional. Sí, pero la parte ya ya Bueno, occidental. la verdad creo que. Los edificios más altos son los de residencias universitarias. ¿Y qué pasó con los otros que eran residencias universitarias antes? ¿Saben qué pasó? Se perdió. Así de simple. Los estudiantes que se les adjudicaron nunca quisieron devolver. Nunca quisieron devolver. Y no hubo poder humano para sacarlos de ahí. No se pudo. Se robaron los apartamentos. Buena ubicación, grandes, amplios. Y ahí a devolver un regalo de eso. Lo que en teoría era para ayudar a la gente, terminó siendo un perjuicio para la universidad porque regaló eso, porque no pudo hacer nada más que eso. Y entonces, eso me dio a pensar, ¿será que es que lo que tenemos es una mentalidad errónea? Esos 13.6 semestres no están indicando el promedio real de la gente, lo que están indicando es todos estos 65 que son capaces de mantener un estatus de estudiante durante toda la vida, porque me queda mejor el seguro estudiantil que ponerme a pagar salud, todo ese tipo de cosas. Porque cuando usted regala, la gente no valora, pero sí se roba. Sí. Y además reclama, me está dando muy poquito. ¿Por qué me dio solo un apartamento? Yo necesitaba de unas para mis hijos, señora, y se lo aseguro. Esos son problemas de mentalidad social. La gran mayoría de los que, de esos, pues, se quedan aquí porque tienen un beneficio de algo, seguro. Y yo lo asumo que es por el lado de salud, seguramente. Porque no creen que son capaces de generar sus propios ingresos fácilmente y entonces se quedaron, casi que son mendigos de alto perfil. ¿Sí me entienden? Algunos otros será porque dicen, uy, pero es que yo no sé lo suficiente, venga, yo tomo otras asignaturas y otras, y sigo mirando. Pero cuando empezaron con lo de las bolsas de créditos y todo eso, pues eso se frenó un poco, ¿cierto? Pero en el fondo uno desde el punto de vista de docente y como que administra cosas de la universidad no diría, somos ineficientes en lo que estamos haciendo y realmente se están perdiendo muchos cupos y posibilidades para la gente porque hay otros que cogieron el cupo pero casi que ni lo usan, vienen a ver una asignatura por semestre. ¿Cuándo se va a graduar? ¿No? ¿Sí? Trabajo por fuera, tengo seguro estudiantil, ahí tengo, no sé, es una vida cómoda, pero sin reto. ¿Sí? Y además las empresas en algunos casos los convencen. Yo hay algunos que le digo, ¿usted qué va a hacer? ¿Pasantía, práctica estudiantil, alguna de esas? Hay un riesgo con hacer pasantías y prácticas estudiantiles. Y le guste más la plata que estudiar. La empresa, si usted lo ve bueno, y le puede hacer un contrato que no sea ingeniero porque usted no lo ve, y corta ni perezosa lo que se quede, le pago hasta 50% más de lo que le estoy pagando, pero igual no vale lo de un ingeniero, mejor para ellos, porque está obteniendo casi que la labor de un ingeniero a mucho menos cosas. Y hay algunos que la necesidad, las agallas, yo no sé, llámenlo como quiera, los llevan a tomar decisiones como esa y nunca vuelven acá y nunca se gradúan. Y a nosotros nos miden internacionalmente es por lograrlo, no porque los tengamos aquí. Es lo mismo que los intercambios académicos.
Ustedes dicen, wow, internacionalización de la universidad, nos podemos ir a donde nos dé la gana. ¿De qué nos sirve eso a nosotros? Cerebros jugados, ¿de qué nos sirve? De nada. De nada. Claro, toda la inversión que hace el Estado para... No, y no solo porque se vayan así, que usted vaya y vuelva. Usted fue, hizo un tiempo, de pronto hizo hasta la tesis civil, se graduó y todo, y se quedó en el país. ¿Eso es bueno para la universidad? No. Porque es que lo que importa en usted no es que usted sea capaz de mandar. Usted no ha visto que todas las universidades ya mandan a cualquier parte del mundo. Usted va a la Javeriana, a los Andes, a cualquier universidad privada y tienen los mismos convenios, Paristec, todo lo mismo, las mismas cosas que usted tiene aquí. Porque eso no es lo que gana realmente. El escalafón suyo no se mejora porque usted los pueda mandar. El escalafón suyo se mejora cuando viene. Es que usted es preferida porque los holandeses creen que usted aquí enseña cosas muy interesantes y venga para acá. Eso es lo que marca. Lo otro no. Lo otro todas. Hasta el Instituto Triángulo debe tener intercambios estudiantiles con Paristec y toda la misma cosa. Sí, seguro. ¿Sí me entiende? Usted es reconocido a nivel mundial no por mandar, por recibir, porque vengan. Si aquí vinieran estudiantes europeos a tomar cursos porque somos buenos, nos reconocen porque vienen a tomar. Pero porque los mandemos, da la misma, que sea el Instituto Triángulo, que sea la Universidad Nacional de Colombia. Da lo mismo. Para ellos da lo mismo. Vino alguien de afuera porque yo soy bueno. ¿Sí me entienden? Sí. Ok, ahí les dejo esas diapositivas. Vamos a cerrar rápidamente con unas que me interesan, que son muy importantes y que es el esbozo de lo que usted dijo hace un momento, estas que están. ¿Todo eso ya está en el grupo? Sí, eso está. Listo. Esta es modelo de empresa, generación de modelo de negocio, plan de negocio, llámalo como sea, no importa. Entonces, ¿qué es un plan de negocio? Pues algo donde yo describo todo lo de mi negocio, todas las tintas por dentro, con todo el detalle, para que alguien sea capaz de decir, no, yo se lo financio. ¿Ah? Mi fondo es para poderme preparar para enfrentarme a los tiburones inversionistas que pudieran decir, oiga, su proyecto me llama la atención. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está? ¿Sí? Bien, entonces es una visión compartida del concepto del modelo del negocio que yo tengo, ¿cierto? Misma base, hablar de lo mismo es lo que yo necesito dentro del plan, ¿cierto? No más salir de cosas, es este es mi plan, así es, y lo escribo perfectamente, ¿cierto? Con un lenguaje que me entiendan las personas que pueden ayudarme a desarrollar el negocio. Eso es lo que necesito. ¿Y cuál es mi estrategia? ¿Cierto? ¿Dónde está el valor agregado? ¿Cuál es la estrategia de mi empresa? ¿Qué significa la estrategia? En parte del MVP. En el fondo es saber quiénes son mis proveedores, quiénes son mis clientes, y cómo puedo llegar a unir ese trayecto. Entonces, el modelo de negocio tiene muchas cosas que analizar, pero este modelo que les voy a plantear aquí, que se llama modelo Canvas, es un modelo estratégico muy interesante que usted puede armar y al menos le va a decir cuáles son o en qué áreas debe generar el detalle que usted necesita. Entonces, básicamente este modelo, vamos a ponerlo por acá adelante para que lo vean, es este. ¿Sí lo han visto? ¿Sí? En TPI. Entonces ese modelo que tiene, si ya lo vieron en TPI, ¿qué son estas cosas? Leamos ahí, ¿qué es este? Segmento de clientes. Uy. El del lado izquierdo, si al lado derecho están los clientes, al lado izquierdo están los proveedores. Ok, si ya lo ven en TPI no voy a entrar en mucho detalle. Lo único que necesito es que lo revisen, porque usted debería plantear un plan de negocio en lo que está haciendo, o al menos tener claridad de los puntos que están aquí tratados.
Entonces tenemos proveedores, clientes, canales o distribución, ¿cierto? Y ahí yo decido si yo voy a hacer el que venga directamente, si lo voy a hacer a través de, no sé, una distribución por vehículos que lleva a las diferentes ciudades y allá lo pongo en las grandes superficies. Todo eso es canales, distribución, ¿cierto? ¿Qué es esto? La propuesta de valor mía, donde estoy agregándole valor a lo que recibo de los proveedores para entregárselo a los clientes, ¿cierto? ¿Qué más tenemos ahí? Actividades clave, recursos clave. ¿Y al lado de allá, la de arriba qué es? Relaciones. ¿Cómo me voy a relacionar yo con mis clientes? De forma directa, ¿cierto? ¿Cuál es la relación que yo tengo? Y aquí abajo que tengo la estructura de costos. Ya, miremos los nombres que le pusimos aquí en español para cada cosa. Segmentos de mercado, propuesta de valor, ya lo vimos, canales, relaciones con clientes, fuentes de ingreso, recursos clave, actividades clave, asociaciones clave y estructura de costos. Ok. Y la que está allá abajo debe ser, Profe, ¿sí? para temas del proyecto que estamos desarrollando, este tipo de cosas, yo lo estoy pensando como que nosotros estamos presentando tomando base una línea de producción de motos eléctricas, vehículos eléctricos de dos ruedas. Sí. Pero entonces nosotros sobre esa base vamos a plantear una mejora para el proceso de... Pero este Plan, ¿cuál es su plan? Claro, pero entonces mi plan... ¿Cuál es el plan de negocio que está estableciendo? Voy a hacer estas inversiones, voy a comprar estos equipos, voy a automatizar estos procesos, voy a cambiar la estructura de tiempos y movimientos de la planta, y esta nueva estructura debe producir de una mejor manera el valor en el producto y los ingresos van a ser o más rápidos, o voy a aumentar en valor, de alguna forma así tiene que ver. Porque si el impacto no logra cambiar esa parte económica, al final no vale la pena hacer. Pregunta, ¿tiene que ser justificado o llega un o el proyecto puede llegar y decir, esto está acá, pero después de haber hecho todos estos costos, o sea, no es ya? Pero yo se lo decía la vez pasada, ¿se acuerdan? Les dije, lo que yo he encontrado en este curso es que lo que tiene que ver con la automatización en términos de implementación de escalas, celdas flexibles de manufactura, que son integradores de producción y eso, son buenos, ¿sí? Porque de todas maneras depender de una persona tiene sus implicaciones, eso no es un tiempo constante, no es perfecto, tiene muchas cosas. Pero hay algo que no siempre pega, para mí, y es la celda robótica. Hay veces en que de pronto el análisis sobre la celda robótica diga, independiente de todo lo demás, yo puedo poner todo el resto y eso agrega valor, mejora producción, duplica la cantidad, lo que sea, o disminuye el tiempo, lo que sea, ¿sí? Lo hace la celda robótica, no da. ¿Por qué? Porque de pronto hace muy rápido las cosas y entonces termina siendo subutilizado. Y entonces pague mucho para solo usar una pequeña parte de eso. Entonces es un lucro cesante y parqueado, mucho tiempo. Y de pronto al ganador económico diga, el proyecto con la celda no funciona, pero si yo la quito, mire cómo anda. ¿Sí? Lo mejor sería que usted fuera capaz de destripar esto tanto, que de pronto diga, ¿sabe qué? De pronto la automatización, o de pronto la automatización es diaria hasta este momento. Si supero eso, ya no. ¿Sí me entienden? Y mejor eso que cualquier otra cosa, porque su análisis lo está soportando. Para mí vale muchísimo que llegue a ese punto. Pero tristemente, técnicamente, los profesores van a joder. Y inclúyame ahí. Porque es que la propuesta es que usted integre todas esas cosas, todos los temas que hay en el curso. Forzado también.
¿cómo lo estamos usando? Haga ese análisis, diga qué etapa no es viable y que si la quita, cómo la dan las cosas. Pero también haga con toda la integración que se le pidió técnica, porque si no lo hiciera, no sabría cuál es esa etapa que realmente está inviabilizando el proyecto. Pero si usted encuentra que algo no, ese análisis es todavía más valioso, porque usted lo llevó más allá que solo suponer que la automatización per se funciona. Y la automatización per se no siempre funciona. Entonces, qué chévere, esa pregunta es muy buena en el sentido de que, claro, en la realidad, eso vale la pena preguntarse. Y la automatización depende mucho de la capacidad de inversión, la velocidad de las cosas que usted necesita. Porque automatizar en el fondo es saber manejar información, datos, ni siquiera recursos, más que todo datos. Más que todo datos. Yo en los cursos de sensores y de materiales les cuento siempre el caso de un hospital donde fue mi primer trabajo. No, les cuento siempre el caso que es de el consumo de combustible. Sí, que lo estaba Que robando. pasamos de 8.000 galones mensuales a consumir 2.000. 60 millones de pesos en precios de hoy de ahorro mensual. 720 millones de pesos al año. No me dieron ni siquiera 7. Las gracias. Ni siquiera las gracias. Yo creo que hice muchos callos. Porque de pronto hay gente que estaba lucrándose de eso. Seguramente. Puede ser el que vendía combustible, puede ser la jefe de almacén, puede ser el gerente del hospital. Pero éticamente, cuando yo dije lo que dije, pude pisar a muchos, pero no podía nadie echar para atrás porque era algo que era tan evidente que ya no había nada que hacer. Cubra eso, ingeniero, le doy no, ya.